Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí en Mega TV hacemos este programa ya hace un buen tiempo, conversando en la noche con la idea de ir hablando con protagonistas de la actividad social, cultural, económica, financiera, deportiva. Y es bueno ir recorriendo todos esos escenarios y encontrando gente que realmente se ha abierto camino con mucho esfuerzo y en base también a la perseverancia y a la dedicación a un rubro específico. Y en el caso de la música siempre hacemos hincapié porque sabemos lo difícil que es esa escena en Paraguay y sin embargo cómo sigue avanzando. Y en este caso todavía más complicado porque un estilo musical que tuvo que sacrificarse mucho en Paraguay para ser comprendido primero y para crecer después. José María González protagoniza esa escena hace muchos años y ha llegado a lugares increíbles con su banda, con Quasar, pero también con su idea de que esto tiene que trascender fronteras. Vamos a conocerlo primero con una semblanza y después comenzamos a hablar con José María González aquí conversando la noche. José María González es músico, empresario y sommelier de cerveza paraguayo. Nacido el 14 de mayo de 1987, es vocalista, guitarrista y principal compositor de Quasar, banda de thrash metal fundada en Ciudad del Este junto a su hermano Eduardo Ratti González. Bajo su liderazgo, Quasar marcó un antes y un después de la historia del metal paraguayo al convertirse en la primera banda nacional en presentarse en festivales europeos de gran prestigio como el Hellfest en Francia, el Graspop Metal Meeting en Bélgica. En el 2025, la agrupación realizó una gira por varios países de Europa, compartiendo cartel con bandas de renombre internacional como Megadeth, Slipknot y Sepultura. Además de su trayectoria musical, Josema desarrolló una carrera vinculada al mundo cervecero, obteniendo certificaciones internacionales como sommelier de cerveza. Actualmente combina sus proyectos empresariales con la actividad artística que lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas del metal paraguayo. Bueno, querido Josema, bienvenido, un gusto. Después de mucho nos encontramos, siempre medio por WhatsApp nomás, ahí estamos atentos a todas las aventuras de Quasar y ahora acá. Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme, qué bueno volver, ¿verdad? Sí. Qué gusto estar de vuelta acá. Para mí también, querido amigo, y sobre todo, es increíble todo lo que... Me acuerdo que la última vez que hablamos fue en un programa acá también, en Info 18, que presentábamos Machete Cepope. Así mismo. Que fue toda una historia también. Fue toda una historia, que parte del desconocimiento de nuestra propia historia hasta a flirtear con lo morboso de los medios, ¿verdad? Muchas veces. Pero de todas maneras nos sirvió muchísimo. Machete Cepope se volvió viral, se volvió un comentario, salimos en medios que nos llamaban hasta de vuelta, ¿verdad? Volviendo a los 90 nos llamaban de satánicos y todo. Sí. Sin embargo, era básicamente un hecho histórico que estábamos contando, que es la batalla de Costañú y lo cruel que fue, ¿verdad? Claro, de toda esa matanza también después en el hospital de sangre y todo lo que pasó ahí, ¿no? Fue genial, a mí me encantó y cuando se genera la repercusión siempre quiere decir que algo está pasando. Así nomás fue desde Elvis para adelante en el rock. Claro. Y acá en el Paraguay ni qué decir. Pero yo recuerdo que nos conocemos medio cruzándonos en caminos por ahí, ustedes con una banda en ese momento nueva todavía. ¿Cómo comenzó Quasar? Bueno, Quasar comenzó, había una marca de cigarrillos que oficiaba una gira y en aquel entonces Steel Rose había lanzado un disco que se llama Angelis, que para mí es una piedra angular del metal nacional. Y detrás de ese disco fui descubriendo un montón de bandas nacionales. Era como que pisar tierra y decir, che, acá se puede también, ¿verdad? O sea que Quasar realmente, más que agradecerle solamente a los grupos norteamericanos o ingleses, debe muchísimo a bandas como Steel Rose, Slow Agony, Corrosión. De otro género podría ser Deliverance, de Ciudad del Este podría ser Reciclaje. Entonces hay un montón de bandas que a nosotros nos hicieron esa traducción, por decirlo así, y nosotros vimos que se podía hacer rock en Paraguay. Y ahí comenzamos a hacer, ya en la adolescencia comenzamos a tocar, pero el grupo se volvió algo más serio, ponerle que en el año 2010, ahí cuando lanzamos nuestro primer disco. El primer disco, claro. Así mismo. Y el que a mí me entregaron un día haciendo un cruce ahí por zona de Cruce de Hierro, pero una zona de PP, por ahí me aparece una banda de metal. Así tu hermano mismo. Ratti González. Así mismo, y justamente con Ratti estábamos cuando te vimos ahí. Vos estabas recorriendo el país y nosotros estábamos volviendo a tocar con Sepultura. Pues nosotros tocamos con Sepultura en Pedro Juan Caballero en aquel entonces. Cierto.
y ahí nos cruzamos contigo y te dimos, ¿crees que era un disco, una remera? No recuerdo qué, pero era uno de esos encuentros raros que se dieron allá por algún cruce del norte. Del norte siempre particularmente intenso en Paraguay y fabuloso. Pero, a ver, en Ciudad del Este se forma entonces el grupo. Quasar es una banda de Ciudad del Este, una banda total, criada y malcriada en Ciudad del Este. Ajá. Y nosotros crecimos mucho con la escena de la frontera, ¿verdad? Siempre suelo comentar que Quasar tocaba más en el Brasil que en el Paraguay. Ajá. Porque Fuegos de Iguazú tenía una escena vibrante, Cascabel tenía una escena muy fuerte. Los shows en Cascabel fueron increíbles. Nosotros tocamos una vez con una banda que se llama Claustrofobia, que hoy está radicada en los Estados Unidos. Ajá. Y después llegamos a Curitiba. Creo que nosotros llegamos a Curitiba antes que Asunción. O sea, nosotros, Asunción era muy difícil para nosotros. Qué interesante, qué curioso, ¿no? Es muy raro, sí. ¿Y cantaban ya temas propios? Siempre, desde el primer día. Como nosotros consumíamos los VHS en la época, nosotros no entendíamos que tenías que hacer cover para empezar. Claro. Entonces teníamos que hacer nuestros temas. Ajá. Y en nuestra inocencia nosotros creíamos que nuestro show tenía que durar 1 hora. No sabíamos que a los grupos pequeños le ponían 20 minutos al escenario. Claro, pero mejor, tenía más repertorio. Teníamos muchísimo repertorio y también covers y todo eso. Ajá. Y así se dio nuestro primer show cuando yo tenía 15 años. Mi hermano tenía 13. Y en ese show también debutó una banda punk muy importante del Paraguay, se llama Vecindad Autopsia, por ejemplo. Sí, famosa. Quasar y Vecindad Autopsia tocaron su primer show el mismo día en Ciudad del Este. Y éramos todos muy jovencitos. Y nada, pueden buscar en YouTube el video. Van a ver mi cara de pavo, pero sí. Es muy épico. ¿Y en la casa y en el grupo social? Muy bien. Bien, no hubo ese problema de decir qué le pasó a nuestro hijo, se volvió loco. Para nada, mi papá es un gran Contreras de la época de Stroessner. Luego no le gustaba nada, él quería tener el pelo largo, escuchar Led Zeppelin, AC/DC. Claro. Y con eso, si en tu casa está todo bien, creo que nosotros por eso... Es más fácil. Era mucho más fácil. Mi mamá hacía teatro, se quedaba una familia que hizo las paces con el arte. Claro. Entonces ellos nos apoyaban un montón. Josema, y a ver, ¿el colegio está allá también? Sí, Centro Regional de Educación, colegio público. Sí. Y allí se formó básicamente el seno del grupo. Claro, ya, eso estaba por pensar, por decirte que normalmente ahí uno ya adquiere. Y vos dijiste algo fundamental. Toda nuestra generación, de tu viejo, nosotros, conocimos el comienzo del metal, pero después eso creció, se diversificó, hay subestilos. Así mismo. Digamos que hoy es, y además me impresiona, porque el mundo eso siguió, nunca paró, digamos. Nunca paró. Es más, yo estaba justamente hablaba fuera de cámara aquí con los chicos, que el metal está viviendo un gran momento. Sí. Por ejemplo, una banda de metal estuvo en la apertura de los Juegos de París, el Gojira de Francia, algo que nunca sucedió ni en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país muy abierto, pero en realidad también es muy retrógrado a la vez. Sí. Creo que Europa mostró, acá hay un tipo de arte extremo que nosotros queremos mostrar que forma parte del lenguaje humano, ¿verdad? Y Gojira agarró eso y se convirtió en viral. Muchísima gente dijo, esto está buenísimo, ¿por qué yo no soy expuesto a este tipo de música? Sí. Además la apuesta fue fabulosa y... Sí, con María Antonieta ahí. Exacto, claro. La apuesta fue extraordinaria, pero además, claro, de esa la cultura, el metal y no es un bicho raro. Pero me impresiona, por ejemplo, los fenómenos en los países escandinavos. Claro, de toda una cultura, después está lo gótico. Hay una revisión también de toda la historia a partir del metal como excusa, ¿no? Es total, tal cual lo dijiste. Principalmente en los países nórdicos hay como que una reivindicación de lo suyo. Por eso ellos hablan mucho de sus dioses, ¿verdad? Claro. Las letras de Odín, Thor. Sí. Aparece mucho la mitología original que después fue absorbida, ¿verdad? Con la expansión del Imperio Romano y todo eso. Claro. Ellos fueron perdiendo sus rasgos, ¿verdad? Lo mismo que acá vengan... fue lo mismo que pasó acá. Sí. Y ahora nosotros volvemos a cantar sobre Pombero, Yasu Yateré, cosas que antes eran dejadas de lado porque era paganismo, ¿verdad? Sí. Entonces allá sucedió décadas atrás, pero sí, ellos fueron reivindicando su propia cultura a través del género metal, ¿verdad? De ahí surgió el black metal, lo que ellos llaman power metal, ¿verdad? Donde en realidad se toca muchísimo de dragones, magos, Merlín, todo eso aparece un montón dentro de este lore musical. Que tienen, por cierto, una tradición cultural milenaria. Sí. El primer álbum fue Wrath of God. Wrath of God, la ira de Dios. Ajá. Y 2010 ya. 2010, ya pasó el tiempo. Qué increíble. ¿Cómo produjeron ese álbum? Se llama así.
No produjimos. Vinimos a grabar y hicimos, es prácticamente un disco en vivo. Ajá. Como, en la época recuerdo que entre los tres sacamos un préstamo para pagar el disco porque creo que yo estaba en mi segundo empleo. Claro. En la época creo que yo era cobrador de telecable. A ese nivel, ¿verdad? Y con los ingresos, con la vía, con pagar alquiler, porque uno ya paga alquiler, ya empezaba a ayudar, era muy difícil poder pagar un disco. Entonces hicimos un préstamo y vimos la cantidad de horas que teníamos. Y acá los chicos David Riola, Marcelo Riola, que también son parte de... Claro, sí. Son grandes músicos, nos dieron una mano. Jóvenes en la época. En la época, claro. Y unos grandes genios de la música del death metal. Ellos nos dieron una mano y también nos dieron horas extra, porque si no el disco iba a ser un disco en vivo casi. Ajá. Y Wrath of God es eso, es una banda que se sentó en el estudio y grabó todo de una. Claro. Y ese disco nosotros hicimos porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos porque todos teníamos que empezar a conseguir dinero, laburar, qué facultad, qué esto, qué aquello. Y cuando grabamos Wrath of God, comienzan a llegar invitaciones, shows, viajes, y bueno, realmente era lo obvio, pero para nosotros no era obvio. Claro. No teníamos la idea de cómo se trabajaba en la música, y al grabar el disco sí, nosotros lo que pensábamos que iba a ser un cierre, fue realmente un inicio para nosotros. ¿Y qué estilo podemos decir que es Wrath of God? Wrath of God es algo muy extraño. Te puedo decir que es un disco que tiene thrash metal, death metal y groove metal, porque tiene demasiadas cosas mezcladas, porque claro. Nosotros nunca quisimos copiar a nadie, ¿verdad? Pero era todo lo que ustedes tenían en la cabeza en ese momento. De todo un poco. Todas las influencias. Y cuando nos ponían Chequazer es thrash metal, nos ponían en Paraguay, pero en el Brasil decían que éramos death metal. Claro. Entonces nosotros decíamos sí, no vaya. Digo, sí. Claro, ¿para qué preocuparte? Sí, lo importante es que se escuche y que claro. comienza a actuar la banda, que comienza a sonar la banda en vivo. Así mismo. Después quiero hablar un poco de eso, la diferencia entre grabar y tocar en vivo, y sobre todo la destreza técnica que requiere el metal sí o sí. O sea, no puedes ser lento, no puedes no tener mucho ensayo si quieres tocar metal. Interesante esto también para entender que es una disciplina finalmente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos comenzando a hablar la noche, conversar con José María González Josema, el fenómeno Quasar, porque además después esto trascendió y la banda está tocando a nivel mundial. Aunque usted no lo crea, una banda paraguaya. Presencia en los festivales mundiales más prestigiosos. Ya volvemos. Naciste el 14 de mayo, la gran 7, el día de la independencia. Me encanta porque siempre es feriado mi cumpleaños. Claro, y además el día que dijimos somos soberanos. Y además se te define como músico, empresario y sommelier de cerveza. Yo soy sommelier de cerveza, egresado de la escuela alemana Duemens. Ajá. Y como me dedicaba a la importación de cervezas, la mejor manera de poder entrenar a mi personal y de poder enseñar a la gente era que yo tenga un título de sommelier, y me sirvió un montón. Y además que dentro de todo lo que aprendí en el rubro de ventas y en el rubro cervecero terminé aplicando en la música. Claro, porque una vez leí que a Axl Rose le preguntaron, explotó Guns, y le dijeron, ¿qué le recomendan a los jóvenes que quieren comenzar a tener este tema de la música? Dijo que estudien business. Sí. Que estudien. Yo dije, qué raro. Yo pensé que era así, no sé, droguense, no sé. No, estudien negocios. Yo una vez hice una analogía que me gustó y me dijeron que fue muy acertada. Me preguntaron qué opinabas de la música en Paraguay. Y yo digo que somos todos muy buenos panaderos, pero que no sabemos vender pan. ¿Entendés? Qué buena definición. Sí, porque todos tocan muy bien. Todos tocamos, realmente en el Paraguay el nivel es muy bueno. Cierto. Como siempre nos bajamos la caña. Claro. Entonces y en todos los estilos, ¿eh? Sí, en todos los estilos, Dios mío. Desde la música folclórica empezamos súper. Sí. Y somos muy buenos, pero ¿cómo vender? ¿Cómo contar? Claro. Ahí que terminamos pidiendo la colaboración para el artista que está enfermo. Claro. Yo tuve una discusión hace poco sobre ese tema, porque hasta no queremos ni siquiera que tengan un empleo fijo el músico, que sea un bohemio que vive del arte. Exactamente. Y no podemos seguir así. No, el artista es un trabajador. Claro. Es más, a la persona que piensa que el arte no es un trabajo, le desafío a que recuerde cómo vivió en la pandemia. Las personas estaban encerradas viendo series, escuchando música y viendo conciertos. Si no fuese por el arte, si por los actores, actrices, músicos, guionistas, ustedes iban a estar locos. Así es que el arte es la expresión que salvó a la humanidad durante la pandemia, y es algo tangible, real y de esta generación. Y qué curioso, fue el sector que más sufrió, porque te acordás lo que costó recuperar otra vez los toques en vivo,
toda esta historia. Ahora, ustedes van con Quasar, vos tenés tu etapa, abriste un local muy exitoso en Ciudad del Este, Así mismo. que me tocó visitar, haces muchas cosas. Sí. Pero ¿en qué momento dijiste, voy a redoblar esta apuesta y este proyecto Quasar? Porque veo otro disco recién en el 2023. Sí. O sea, hubo un momento en que retomaste esto Hubo un momento que sí. y hasta ahora no paraste. Y ahora, y pasó justamente en un momento de quiebre en mi vida cuando Ajá. tenía que tomar una decisión de qué hacer porque me estaba retirando del rubro cervecero y estaba en duda porque apostar por la música es algo muy riesgoso Siempre. en el Paraguay, es muy asustador. Y me pasó por terco en realidad. Estaba hablando con un amigo, le estaba contando, che, estoy con esta dificultad, estoy con estos problemas, estos ingresos no están volviendo. Claro. Y me dice, bueno, lo primero que tenés que hacer es dejar la música, me dice. Y yo dije, ¿verdad? Y yo sé que mi amigo me dijo para cuidarme. Claro. Él estaba preocupado, tenía Sí. miedo que me vaya, como decimos, me vaya a la vez. Claro. De una que manera te muy estrelle. mala. Que me vaya, que me estrelle fuerte. Pero eso como que me sirvió algo así como una psicología inversa. Ajá. Y dije, no, esto no puedo dejar. Si en este mismo momento que todo lo demás está fallando, ¿en qué momento le voy a dar una oportunidad a esto de vuelta? Claro. Y ese fue el momento en que decidí meterme a fondo y lanzamos el videoclip de Machete Chepope, hicimos una campaña para el lanzamiento y a partir de ahí como que todo fue abriéndose y fue encaminándose. Qué increíble, ¿no? Porque sí, yo creo que la gente lo dice de buena intención, porque, Sí. pero es más fuerte también la vocación misma, la pasión. Pero vos tuviste que apoyar eso también con mucho trabajo. A ver, ¿cómo vos sos guitarrista? Sí. Tenés que ensayar los temas, tenés que sacar los temas, tenés que arreglarlos, armarlos para un toque. ¿Eso lo trabajan con ensayos? ¿Cómo trabajan con el grupo? Como estamos, yo vivo en Asunción y ellos en Ciudad del Este, Sí. nosotros tenemos como una especie de orden grupal de que todos tenemos que mantenernos en forma musical. Ajá. Entonces los ensayos son más de ensamble y de darle ese extra físico, Ajá, porque ok. es como el metal es muy físico, ¿verdad? Claro, claro. No es como otros géneros que puedes subirte a tocar relajado o quizá con un par de cervecitas encima. Sí. No, nosotros no podemos. Claro. Tenemos que estar al palo. Sí. Entonces, sí, yo practico bastante en mi casa. Ajá. Quizá ¿Llegaste a estudiar formalmente guitarra? estudié un chiquitito, Ajá. pero la verdad, en realidad soy autodidacta. Uno de los guitarristas que pasó por Quasar me enseñó un montón, Pablo de Jesús. Ya. Tuve un profesor de guitarra muy al principio que le decíamos Ferreira, que era un pianista que Ajá. tocaba en el shopping que tiene nombre de pintura de Da Vinci. Él tocaba ahí piano y él me enseñó así, me enseñaba de una manera muy extraña a tocar la guitarra, porque él no me enseñaba acordes, siempre me Claro. enseñaba todo, digitación, porque él es pianista, pues. Claro. Entonces aprendí a digitar antes de hacer los acordes básicos Ujú. y ahí se fue todo dibujando, pero sí soy muy autodidacta en ese sentido. Qué interesante, porque tampoco hay muchos profesores de este estilo en Paraguay. No, cuesta, Sí. cuesta. Hoy por hoy sí hay escuelas dedicadas al rock. Ah, sí. Hoy por hoy hay, pero en aquel entonces, che, ¿cómo hago estos ruidos que mete tal Claro, guitarrista? Porque esta distorsión, este efecto. claro, te ibas acá y te decían, no, ese todo ruido, te decían los profesores, ¿verdad? Claro. Que estaban porque te querían enseñar El Rey, ¿verdad? Una música Claro. mexicana. O Alema, cambiame tu repertorio. Entonces, con el aprendizaje es muy difícil en el Paraguay, pero Ajá. hoy por hoy tienen ventajas los más jóvenes, pero igual es difícil. Me dicen algunos productores muy jóvenes que también cambió toda la historia, la vinculación que uno puede hacer por internet, Sí. tutoriales, estudios de grabación virtuales. O sea, tenemos también aquella historia tan artesanal de producir algo. Hoy vos podés sentarte solo en una pieza y producir todo un disco, ¿no? Así mismo, puedes hacerlo. Yo recomiendo esa etapa para una preproducción. Claro. Siempre recomiendo, así como un juez Ajá. escribe su texto y le pasa a un redactor para que le corrija, Claro. el artista necesita a alguien que te diga, che, esto sí, esto no. Claro. Necesitamos a alguien que nos diga, che, está muy largo esto. Yo Ajá. recomiendo el trabajo de un productor, Y- un ojo aparte. Claro, pero eso estamos hablando de cómo ir construyendo la maqueta, los temas, Eso cómo, sí. cómo ir preproduciendo. Ahora, para tocar en vivo otra vez, es toda otra historia. En vivo es, como le dicen, es otro pitopú. Claro, En vivo- tocaron, fueron teloneros de Slipknot, Slipknot sí que show increíble. tremendo, ¿no? También Asunción y Reciclarte ya estuvieron. Así mismo. Hay que son sets de más o menos 30, 40 minutos.
En el reciclante tuvimos más. Es más, tiempo. sucedió que nos dieron más tiempo. Nos regalaron una música más y fue espectacular. Era tipo, nosotros ya salimos del escenario y nos dijeron, no toquen más porque éramos una de las bandas de la tarde. Claro. Y se estaba cargando y todo el público ya estaba gritando el nombre de Quasar. Ajá. Que es muy difícil eso en el anfiteatro. De tarde Sí, es un horario duro, pero nosotros la verdad que nos salimos muy bien. claro. Y ahí fui, pero por lo general son sets de 45 minutos, pero esos sets son al palo. Son Claro. 45 minutos que vos entrar como a un ring de boxeo y Sí. Claro. tenés que estar fuerte, firme y listo para todos los imprevistos. Ustedes nos hacen baladas metálicas. Tenemos un tema que pensábamos que era una balada que se llama There For Me, pero cuando le hacemos escuchar a gente que no es del palo, nos dicen, esto no es balada ni en pedo. Claro. Claro que para nosotros es balada, para ellos no es. Claro, no, es, qué sé yo, Ozzy cantando So Tired. No, pero me encanta. De hecho, Claro. yo soy fanático y quizá algún día hagamos, pero ¿por qué no? Me encanta So Tired, me encantan las baladas de Ozzy Osbourne, son geniales. Ajá. Claro, Claro, si no porque conocen uno- el metal, escuchen las baladas de Ozzy Osbourne, por favor. Sí, porque se tomó como una traición en un momento dado también, ¿verdad? Cada vez que- Quizá hay sí. gente que se toma a pecho los cambios. Claro, pero bueno, a propósito, la muerte de Ozzy nos conmovió a todos porque Sí. ese es un tipo que sí hizo todo el recorrido y terminó siendo también reconocido, ¿no? Increíble. Y para nosotros, Quasar tuvo una experiencia muy linda porque nosotros nos fuimos a Birmingham. Estuvimos en Birmingham, creo que semanas antes del show, Ajá. porque Quasar tocó en Birmingham. Tocamos en la cuna del metal, en la Claro. cuna del rock, ¿verdad? Y pudimos irnos y tenemos una foto en el Black Sabbath Bench, ¿verdad? Donde muchísimos artistas se van y se sacan la foto donde se formó Black Sabbath. Claro. Y estuvimos recorriendo Birmingham y una experiencia increíble. La bajista de un grupo danés que se llama Merciful Fate se fue a vernos. O sea que al estar ahí en Inglaterra fue una experiencia muy, muy A espectacular. propósito, acá veo, dice, la primera banda paraguaya en la historia en formar parte de los grandes festivales europeos de metal, como Hellfest en Francia, Grassop Metal Meeting en Bélgica, entre otros. Así mismo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, cuando me llaman, una mañana mi novia pensó que alguien murió. Claro. Porque me quedé pálido porque nosotros sabíamos que había una posibilidad de tocar en Francia, Sí. pero no sabíamos dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. De hecho, que hay un booker, ¿verdad? Que se llama Maximum Touring, que él estaba intentando vender los shows de Quasar, pero es muy duro, ¿verdad? Somos Claro. una banda muy nueva para Europa. Logramos las fechas en Bélgica, en Inglaterra, en España, Escocia, País de Gales, pero Francia está como que Ajá. complicado. Entonces yo hablé con él este año y le dije, che, creo que este año no pasa nada, ¿verdad? Ya se anunciaron todos los festivales de verano y me dice, sí, creo que este año no. Bueno, entonces yo estaba tranquilo, empezamos a dedicarnos a la preproducción del disco y una mañana a las 6:30 de la mañana comienza a sonar el teléfono y yo miraba, pero ni cagando voy a atender esta llamada, dije, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. Después veo que me envían un mensaje, atender tu teléfono, mira tu correo. Levanta. Abro mi correo, Hellfest, Open Air, Hellfest, bueno, obviamente, ¿qué carajo? Por publicidad, dije. ¿verdad? Claro. Tac, abro el correo, le doy traducir porque estaba todo en francés. Invitación a Quasar para tocar en tal, no. Y ahí sí atiendo el teléfono, porque ya era una persona que yo conocía Claro. que vive en Francia. Y me dice, atende tu teléfono ahora, te están llamando el Hellfest, tenemos que confirmar ahora. Y yo, espera. Y ahí empezamos a hablar. Y se daban las condiciones, había el tiempo de reacción. Y lo que ellos nos ofrecían también nos ayudaba bastante para poder ir. Sí. Porque hay costos que sí nosotros Claro. tenemos que asumir. Y me dice el amigo este que vive en Francia, que se llama Youssef, me dice, man, si vos le decís que no a esta gente, yo voy a volar para estrangularte. Me dice. Yo le dije, pero ni cagando le voy a decir que no. Le dije. Claro. Y bueno, se da el Hellfest y obviamente tenemos un correo de confidencialidad, porque esto fue en febrero. Sí. Correo de confidencialidad, no puede decir nada hasta que nosotros decidamos anunciar. Ok. Después yo le llamo a un amigo en Bélgica. Ajá. Che, venite a Francia porque vamos a tocar. Y él me dice, están en el Hellfest, dame un día. Al día siguiente me llega un correo del Graspop Metal Meeting. Porque ellos ya nos conocían, porque nos vieron en Bélgica. Qué locura. Y ahí ¿no? se dieron dos de los más grandes festivales así Qué de locura. una. Fue en realidad una locura. Tengo que hacer una pausa rápida porque eso es parte de lo que también pasó, como bien decías, en País Sí. Gales, en Escocia, Irlanda, España, Francia, ya dijimos. Sí. Y claro, esto es algo que nunca había ocurrido con ningún grupo paraguayo. Sobre todo teniendo en cuenta que el metal finalmente también era el que iba representado a estos grandes encuentros mundiales. Enseguida volvemos con nuestro invitado hoy, Josema González, nos cuenta esta fabulosa historia de Quasar y también el desafío personal de abrirse camino con la pasión que uno tiene, que es el arte y la música. Ya volvemos.
Bien, seguimos hablando con Josema González, incluso en la pausa estábamos un poco actualizando. Estoy nomás haciendo los números y en una semana estás viajando. En una semana nos vamos ya. ¿Se van los 4? Sí, nos vamos 4 personas, el grupo más el sonidista. Ok. Primero llegamos a Bélgica, tenemos un ensayo en Bélgica, porque ahí se monta un equipo más grande con el técnico de iluminación y el técnico de monitores que vamos a usar en el Graspop. Y de Bélgica viajamos por tierra a Francia. Vamos al Hellfest primero y después volvemos a Dessel. ¿Los instrumentos tienen que llevar? Guitarras y eso sí, muchas cosas. Allá también. Allá tenemos que alquilar o pasar el rider técnico para ver qué está disponible para el grupo. Claro, claro. Sí, porque moverse no es fácil, de tan lejos además. Y otro, estaban preguntando fuera en la pausa, son estos festivales grandes que duran un par de días, 3 días. 4 días duran, ambos festivales duran 4 días. Están muy felices los muchachos durante toda la... Imagínate, que ya de por sí una experiencia extraordinaria. Sí, yo realmente no dimensiono todavía lo que vamos a vivir. Imagínate que compartimos cartelera con grupos como Megadeth, Iron Maiden, Def Leppard, Mastodon, está también Cavalera, Conspiracy, Sepultura. Todos esos grupos tocan en el mismo festival que nosotros y en algunos casos inclusive en el mismo día, ¿verdad? Entonces es realmente una experiencia que creo que todavía no pillamos bien lo que está pasando. Creo que todavía no cuantificamos. Todavía hay que... esto es importante porque estamos hablando de un estilo que cuando comenzó allá por fines de los 70, comienzo de los 80, era marginal, perseguido prácticamente. Sí. Acá en esta radio, en este patio, tocaron los primeros grupos de metal que metimos mezclados con el nuevo cancionero, con el folclore y con el pop. Y con el rock nacional, por supuesto, ¿verdad? Y sí, Rawhide, por ejemplo, tocó acá. Antes Rawhide. Sí. Cacería humana. Cacería humana, Rawhide. Le metimos a las 3 de la tarde. Claro, qué espectacular. Pero igual, como siempre el metal, ya trajo una legión de 40 tipos fanáticos, chicas fuertes que se ocupaban el centro de la escena ahí y hicieron el pogo ahí rápido. Y todo el mundo dijo, wow, ¿qué son estos, verdad? Claro. Todavía gobernaba Stroessner. Mira lo que... Sí, en el 89 Rawhide tocó en Ciudad del Este, un concierto que organizó mi viejo, en el patio del Radio Parque en Ciudad del Este. Ah, sí, bueno, seguro 1989. Imagínate, en ese momento, y uno decía, bueno, esto es un fenómeno momentáneo que después hubo varios, Nash, después Corrosión, claro, Batallón, había otro. Batallón de Luque. Que eran todos grupos, pero ya tenían una particularidad que siempre tuvo el metal, tenía grupos muy fieles de seguidores, el metalero es muy consecuente, muy fiel, milita prácticamente en el movimiento. Así mismo, es como escuché una frase que me gustó, dicen, el metal es una música que no te avergüenza que tu viejo escuche. Viste que muchas veces escuchan la música que escuchaba el papá y Dios mío, qué esta cagada del pasado, ¿verdad? Pero sin embargo, si tu papá te hace escuchar, yo escuchaba Iron Maiden, vos decís, che, esto está buenísimo. Yo me gano el respeto de mis hijos y por accidente de mis nietos gracias a mis discos de AC/DC. Claro. Ahora fueron todos a Buenos Aires a verlo a Angus y a Brian Johnson y bueno, yo dije, yo les vi en el 85, hace 40 años. Claro, y sí, en el Rock in Rio puede ser. El Rock in Rio. Sí, Rock in Rio. Época de Hell's Bells. Qué lindo. Así que es cierto, es un poco nuestro orgullo de los padres más veteranos. Claro, porque el papá que escuchaba Machito Ponce no queda tan bien. No tiene mucho que contar. Así con mismo. Todo respeto con todo respeto, Machito, te queremos. Pero bueno, esto va a marcarle a usted una exigencia también muy grande de seguir creciendo. Este viaje, esta consideración internacional, es un desafío también, Josema. Es un desafío, pero es de esos desafíos lindos, ¿verdad? Es complicado porque tenés demasiado es toda la parte del gel que nadie te cuenta, ¿verdad? Exacto. Que correos, impuestos, vos te vas y ya impuesto por pisar acá, por pisar allá. Permiso para trabajar. Permiso para esto, permiso para aquello. El año pasado en Inglaterra teníamos que pagar una visa para entrar. Y esa visa nos tomó horas y horas y horas en el aeropuerto. Hay muchos detalles que nadie te cuenta, pero que está bueno porque uno aprende. Claro. Que después nosotros quizás podemos contarle a los demás. Y esta experiencia yo creo que nos va a ayudar un montón y nos va a hacer vistos de verdad allá, porque mucha gente, ya tenemos, por ejemplo, gira de medios con 2 medios de Francia, vamos a hablar con medios de Bélgica, y creo que eso va a ayudar un montón, no solamente a Quasar, sino a que el Paraguay se conozca, porque justamente hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Y es duro cuando te das cuenta que nadie sabe nada de nosotros. Es duro cuando te das cuenta que ellos piensan que sos Uruguay. Es duro cuando te das cuenta que no piensan que el pedazo del mapa es un pedazo de Brasil.
A ese nivel es. Y es culpa enteramente nuestra, porque nosotros no tenemos marca país, nosotros no vendemos nuestra gastronomía, nosotros no vendemos nuestros puntos turísticos, nosotros no vendemos lo que somos como país. Es más, ni el mate ni el tereré relacionan con nosotros, relacionan con Argentina. Sí. Y se llama Ilex paraguayensis, boludo. Y aún así nosotros no logramos que se nos identifique como tal. Entonces yo creo que Quasar, me pongo lo de esa mochila porque me gusta. Voy a tratar no solamente de hablar de Quasar, sino de hablar de Paraguay. Porque claro. Estoy muy podrido de que no sepan nada de nosotros. Pero me molesta. Bueno. Está muy bueno que digas esto y muy brutalmente y directamente porque es así. Lo hemos experimentado, lo que hemos salido de este país lo hemos experimentado. Es dolorosísimo. Ya comenzamos luego con decir, not Uruguay, it's Paraguay. Es Paraguay, exactamente. La primera aclaración, ¿verdad? A ver. The other way. Far away me decían a mí los americanos. No. Sí, y eso que decías también, que quizás también caminemos hacia un mayor expertise en cómo hacer el trámite administrativo, burocrático. Sí, también, porque hay un montón de cosas de cómo llevar tu guitarra. Claro. Cómo si podés despachar o llevar arriba, qué haces, cómo transportar esto. Yo, por ejemplo, ya estoy cambiando mi equipo de la gira anterior a esta, porque llevo un equipo que es muy práctico para Paraguay. Claro, para Paraguay. Cuando tenés que pasar por varios aviones se complica. Sí. Sufrí un montón con lo frágil que era mi equipo. Yo pensé que era sólido. Claro. Los pesos, cómo distribuir las maletas. Dios mío, es un show. Pero da gusto. Es como dijo el profe Alfaro, es la presión que todos quieren, ¿verdad? ¿Cuánta gente va a querer esa presión? Me estoy riendo porque nuestros amigos de jockey electrónicos ya llevan un controlador nomás ya ahora, ¿verdad? Claro. O un pendrive. A nosotros los vinileros nos cuesta más y a los que llevan instrumentos ni qué decir. Sufrimos los que tocamos de verdad. Perdón, estoy haciendo broma. Y un poco de humor no viene mal, pero no. Me hace acordar de Papo diciéndole a DJ de conseguiste un laburo honesto. Conseguiste un laburo honesto. ¿Y qué tocas, pibe? Pero hablando de otra cosa que vinculé nomás ahora rápidamente, esta suerte de primavera que hemos tenido ya en los últimos 10, 15 años de venida de grupos. Jamás soñamos que van a venir acá todos los que vinieron. Eso ayudó también. Ayudó un montón y ayuda a creer que se puede. Vos ves que son seres humanos. Claro. Estos son tipos como yo que están tocando y se pudo. Yo justamente hablábamos, fuera de cámara tuvimos una charla muy linda donde decía, pero se añora el tiempo. Y yo dije, yo creo que el rockero no está añorando nada. Yo creo que el rockero está viviendo uno de los mejores momentos del rock nacional. Podemos hablar de que Flow te llena. Podemos hablar de que Paico volvió y llena, podemos hablar de que Quasar está llenando, podemos hablar de que un montón de bandas underground están llenando, podemos hablar de que hay bandas como una banda de pibes que se llama Yateré, que están todos en el colegio y tocan metal. Hace poquito vi una banda que se llama Boy Scouts que tocan rockabilly, que están muy buena. O sea, hay una variedad, hay una diversidad etaria enorme dentro de un género que daban por muerto. O sea, estamos viendo realmente uno de los mejores momentos del rock y el metal en el Paraguay. Eso me gusta y se suma al hecho de que también hoy la comunicación vía plataformas es muy ágil. Quasar está en todas las plataformas, ¿no? Estamos en todas las plataformas, Spotify, YouTube, y es más, le ponemos un gran trabajo a nuestros videos para justamente demostrar que somos profesionales y que atrapar de distintas maneras posibles a la gente. Claro, también vi que hay algunos portales dedicados al metal a nivel mundial. Eso también es una fuente de discusión muy grande, ¿no? Si llegas, hay un medio que se llama Blabbermouth, un medio que se llama Loudwire, hizo un mapa de las bandas más escuchadas del género dentro de cada país, y ahí apareció Quasar. Eso nos ayudó un montón. Entonces ahí vos mirá el mapa, está Brasil, Sepultura, Estados Unidos, Metallica, Canadá, Spirit Box, Paraguay, Quasar. Entonces para mí fue increíble ver nuestro nombre al lado de tantas entidades. Al país. Claro, es muy lindo y me gusta mucho. ¿Qué pasa en los conciertos donde ustedes se mezclan con otros estilos? Que en Paraguay es muy clásico, ¿verdad? Un Asunciónico tiene de todo. Sí. ¿Cómo les recibe la gente? Hay muchísimos metaleros de closet. ¿Saben del closet? Porque vienen y nos dicen, boludo, yo soy metalero, pero estoy tocando otro género. Boludo, bien, claro. No pasa nada, todo bien. Sí. Pero por lo contrario de lo que pensarías, la recepción es brutal. Músicos que están tocando en bandas de pop vienen, boludo, yo vine, estoy contento que ustedes van a tocar porque quería escuchar metal.
Porque Claro. es como ¿cómo te puedo decir, verdad? Un release, te libera. El metal te libera demasiado porque es intenso, ¿verdad? Claro. Como irte a una clase de boxeo, digo yo, ¿verdad? Tipo, te vas y es punch todo el tiempo. Claro. Entonces terminas light. Entonces creo que el metal favorece eso y da un escape interesante en los festivales. Tanto de que Metallica entró en un Glastonbury, por ejemplo. Exacto, Y sí. fenomenal, ¿verdad? Sí, Y sí. hoy en el Asunción y con nosotros tocamos y habían bandas mucho más light que nosotros, pero Quasar funcionó de manera perfecta ahí. También en el Reciclarte nosotros tocamos y habían bandas de rock and roll, habían bandas un poquitito más pesadas, pero creo que en ese festival justo con Flow hacíamos el peso ahí Ujú. y suma y queda demasiado bien, ¿verdad? Qué interesante, porque antes pues era como comportamientos estancos. Antes, si te gusta la cachaca, no vas a escuchar. Si te gusta el pop, no puedes escuchar. Hoy los chicos también están más abiertos. Están más abiertos. Menos sí. prejuicio también. Menos prejuicio. Eso a mí me encanta. Claro, ponerle que no tienen miedo, che, me tengo que ir a bailar con mi novia, pero yo soy metalero y no pasa más nada. Claro. Antes era un tabú, Es ¿verdad? un tabú, sí. Era un mega tabú y hoy no pasa más. Y aparte que también escuchan ellos, les salen el algoritmo, se pone de moda, como Metallica salió en Stranger Things. Sí, claro. Recordemos de eso, ¿verdad? Exacto. Y con esa exposición global que tuvimos, Metallica se volvió a ser número uno de los charts. Sí. O sea que cuando no le dan prensa a Taylor Swift o no le dan prensa a Sabrina Carpenter, vamos a dar prensa al metal a ver qué tal, explota igual. Explota. O sea, cuando te dan el espacio que necesitas, vuelve a explotar. Y Stranger Things, creo que con la aparición de Iron Maiden, con la aparición de Metallica, hizo lo que hizo Guitar Hero hace años atrás, ¿verdad? Volvió a traer a las grandes marcas de metal al frente. Es cierto, y la despedida de Ozzy también, el Wow. concierto ese fue también épico porque lo vio el mundo entero. Lo vio el mundo entero, inclusive el público que no estaba, digamos, relacionado a este estilo. Bueno, tengo que hacer una pausita rápida, va pasando rápido esta noche. Estamos hablando con José María González que nos cuenta un poco cómo este sueño que parecía ingenuo, infantil, juvenil, sin embargo hoy es ya una marca que se exporta y que va a estar en los festivales más importantes de Europa con el metal paraguayo. Increíble, ¿no? Pero es así. Ya volvemos. Estamos con Josema González que nos cuenta así a retazo un poco de esta aventura de Quasar. Me olvidé comentarte o preguntarte, ¿sos papá de dos nenas? Soy papá de dos nenas, ¿Cómo se llama Olivia y ella? Elena. ¿Cómo? Olivia y Elena. Olivia la mayor, Elena la menor. Bueno, suegro celoso. No, bien, bien, tranquilo. Todavía no sé. Todavía. Pero quiero ser un papá buena onda. Pero Que creo nos parezca ahora un melenudo metalero ahí. No, a ese le vamos a recibir bien. A ese le vamos a recibir bien. Ese está permitido. Ese sí, pero bajo estricto control. Estricto escrutinio. Escrutinio, qué genial, porque, a ver, eso también es algo que pasó con el metal en Paraguay. Yo le acompañé a algunos grupos al principio y todo el mundo esperaban los demoníacos, los drogadictos, y al final es lo que mejor se portaban. Así son, tenés que tocar, pues. Sí, claro, exacto. Qué pucha. Vos estás así horas y horas y si tocas al final, vos no podés ni tomar, boludo. Vos estás ahí, todo el mundo está feliz disfrutando del festival y vos estás todavía esperando tu hora, haciendo calentamiento. Todo esto, Sí. una locura. Claro, o sea, esa fantasía de que el tipo drogado toca mejor y que el tipo borracho es un genio, es medio bola en el momento de tocar. Y es un marketing que funcionó en los 80, Exacto. que vendió un montón. Sí. Obviamente algunos propios músicos se comieron el cuento y terminaron muy Claro, mal. te trae al personaje. Claro, pero es cuestión de mirar a los que más tenían esa fama, por ejemplo, eran los Guns N' Roses. Sí. Ellos sí tuvieron un periodo, de creo que 3, 4 años, Sí. a lo sumo, que exageraban con sustancia y alcohol. Claro. Hoy le miraba a Duff McKagan y el tipo tiene 60 años y está impecable. Sí, ¿verdad? Slash está impecable. Axel, aunque todos le critican porque obviamente era un ícono sexual de los Claro. 90, pues está grande, un tipo tiene ya pasado 65 años. Claro. Está demasiado bien para su edad. Hasta Ozzy llegó. Hasta Ozzy bastante llegó entero, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí, por ejemplo, el cantante de Iron Maiden para mí es un super hombre, increíble, tiene 67 años y las Bruce giras. Dickinson. Bruce Dickinson es increíble. Rob Halford, que tiene 73 años, sigue dando shows. O sea, Sí. no se llega a eso si vos crees el cuento de la autodestrucción. Claro. Sirve para cuento. Una estrategia de marketing vendería muy bien con eso, pero no es la realidad. Lo vi a un tal Young Blood, algo así. ¿Quién es ese? Young Blood, algo así. Youngblood, sí, el Youngblood. nuevo artista este espectacular. Sí, Canta muy yo, bien. La despedida de Ozzy lo vi y dije, ¿y este? Es un pibe.
Fue un pibe. Una voz tremenda. Una voz tremenda. Hay una gran renovación. Youngblood, después, por ejemplo, las chicas mexicanas que estuvieron acá, The Warning. Sí. The Warning, una muy buena banda. En Japón, por ejemplo, está Baby Metal. Que es me están avisando que estuvo en Paraguay Youngblood. Youngblood estuvo en Paraguay, yo no sabía eso. Yo tampoco. Cierto que estuvo en un festival. Muchachos, La The Warning también estuvo. También, ¿verdad? También. En Argentina también hay un ambiente todavía, aparte de Brasil, que es clásico, también hay una... Inclusive me dicen que este muchacho Catriel, que toca con Paco Moroso, también toca metal. Pero metalero, tiene un grupo que se llama Barro. Eso le digo, metaleros de closet, le digo. Como, che, necesito hacer algo más rentable. Bueno, está bien. Pero ellos dos cuentan que ellos vienen del metal, por eso Catriel toca la guitarra, toca jazz. Claro. O sea, el metal pues incorpora lenguaje de distintos géneros. Sí. Blues, principalmente blues, música clásica, jazz. Los guitarristas que hacen solos principalmente saben. ¿Nunca te jodieron que estás en algo oculto, no estás en algo raro, mensajes subliminales? Claro que ahora hace poco me volví viral una vez más con el video de Curiyú, ¿verdad? Que fue la parte que yo hablo en guaraní y le comparo a los políticos con el Curiyú. Sí. Y en los comentarios se ve cada cosa, tipo mopioco drogadicto, mopioco satánico, ¿verdad? Y es muy simpático, ¿verdad? Porque en realidad hay canciones de reggaetón que dice tipo tomando pastillas en la discoteca y eso ponen en los cumpleaños infantiles. Cierto. Pero yo estoy diciendo que los políticos nos roban y nos envuelven y nos devoran y yo soy satánico. Interesante, che. Pero bueno, hay que dejarle el análisis de esa gente. Claro. No, lo que pasa es que, Josema, tu viejo te van a decir, en los 80 fue una batalla cultural eso. Sí. Nosotros íbamos a los paneles a discutir esto y se intentó, como en todas partes, prohibir, banear, se intentó. Si escuchabas el disco al revés aparecían mensajes. Quiero probar, tienes que tirarme algún vinilo que para tirar al revés. Quiero escuchar, todavía no viví esa experiencia. En realidad que escuchando un disco al revés puedes escuchar lo que sea. Sí. Y si le metes alguna sustancia rara ni qué decir. Entonces después se terminó todo con el pendrive porque ya es más difícil retroceder el pendrive. Claro. Pero siempre hubo un prejuicio porque de hecho el metal desafía siempre un poco el establishment, ¿no? Claro, sería muy hipócrita de mi parte si yo te digo que nosotros los del metal no nos aprovechamos de eso. Es verdad, nosotros nos aprovechamos de eso. Nosotros hay una rebeldía, unas ganas, una rabia también. Es una rebeldía, pero es una rebeldía muy interesante porque nosotros usamos todas las figuras del cristianismo, principalmente. Sí. El nombre de mi primer disco es La ira de Dios. Eso viene es bíblico. Es bíblico, la ira de Dios, despertó la ira de Dios. Sí. Dios se enojó con el pueblo y te mandó una inundación. O sea, en el propio libro bíblico te dice que Dios se enojó con los humanos y le mató a todos. O sea, es un Dios iracundo, nervioso, malo, hasta cierto punto, ¿verdad? Claro. Entonces yo agarro eso, me nutro de la información del judeo-cristianismo y utilizo en mis canciones, ¿verdad? Y es como que agarrarte de historias épicas de distintas culturas y usar nomás en tu... Porque el humano tiene ese lado oscuro. De hecho, siempre te gustó mucho también, viste que a veces uno tiene el concepto de música donde está todo el día con su guitarra y el resto del mundo no importa. ¿Te gustó mucho leer? Sí. ¿Estuviste mucho también en la vida? Acabo de terminar de leer un libro, por ejemplo, que se llama La conducción de la guerra del Chaco. Ajá. Por un escritor norteamericano que se llama David Zook. Ajá. Que tiene una visión de afuera de la guerra del Chaco y con eso estoy haciendo cosas porque quiero volver a componer canciones sobre nuestras guerras. Machete Shepope no es algo aislado. En el primer disco de Quasar hay una canción que se llama 20 Days in Hell, que 20 días en el infierno, que habla de la batalla de Boquerón. Luego hablamos sobre Machete Shepope en Hybrid Power. Y en el próximo disco de Quasar, que ya se está cocinando, yo quiero volver al Chaco porque me gusta hablar sobre gestas victoriosas también. Porque acá hasta nuestros feriados están todos hechos para derrota, ¿verdad? Cierto, sí. Así es que me encanta hablar de la figura, de la inteligencia detrás de Mariscal Estigarribia, de la victoria, porque hay que recordar que hay un general alemán de la Primera Guerra Mundial, le mandaba a los bolivianos, boludo. Claro. Ellos, ¿cómo? Me olvidé el nombre ahora. Hans Kunt. Sí. Y Hans Kunt era el que ordenó el ataque a Nanagua y un paraguayo le ganó. Y tenemos que contar eso como de lugar. Eso, estoy desesperado por contar esas cosas. Qué bueno, qué bueno. Quiero contar. Pero que para el paraguayo contarlo sí puede. hay que leer y aprender. Quiero contar demasiado que podemos. Yo no sé dónde nos contaron que no podemos. No sé dónde nos hicieron creer tanto que somos, como decía Elio Vera, en búsqueda del hueso perdido, ¿verdad? Sí. Con la cabeza agacha. Sí, con la cabeza agachada. Entonces basta. Ya, estoy medio cansado de eso. Ustedes escriben los temas en inglés
y también en español. En Yo Pará, más que nada. Yo Pará. Sí, prefiero el Yo Pará del castellano. Claro, que es la forma que hablamos. En realidad sí, ¿verdad? El dibujante Nicodemo Espinosa inclusive una vez me congratuló y me dijo, ¿cómo sabes por qué la gente le gusta Curiyú y Machete Chepope? No, porque vos cantás en Yo Pará. Porque en realidad el paraguayo no dice vaca pipopo, dice mojasamina de la pelota, te dice, ¿verdad? Claro, sí, siempre. Entonces nosotros mezclamos mucho y yo le dije, y sí, porque yo escribo así. Le dije, y en el caso de ustedes hacia el este y hacia el norte, el portuñol también entra. Hay portuñol, Yo Pará, allá sí que te dicen luego, Xerajamina Carona, ¿verdad? Carona le dicen los brasileños al aventón, ¿verdad? Ya fala con Ero, me dijo un tipo. Ya fala con Ero. Y me tocó escuchar una señora que hablaba solamente guaraní y alemán. Exacto. Entonces no pasaba por el castellano en ningún momento y hay cosas muy lindas. O sea, tienen bastante para buscar inspiración tanto en la cultura como en la historia. Así mismo, y me molesta cuando te dicen, che, pucha, en Ciudad del Este hablan portugués, tal cosa. Y sí, pero vos te vas a Suiza y no te enojas porque están hablando francés y alemán. Claro, exacto. ¿Y por qué vos acá, cuando hay la mezcla fronteriza, está mal? Es así en todos los lugares del mundo. Vos te vas a la frontera China-Mongolia, ellos están mezclando los idiomas. Claro. Se da, es un fenómeno humano mundial. Claro. Así es que yo aprendí, mi portugués es fenomenal. Yo hablo portugués como si fuera un brasileño si quiero. Ajá. Y me encanta, yo no tuve que pagar un curso para eso, fue mi vivencia natural. Y aprendí un montón de música de Brasil, aprendí un montón de periodistas de Brasil, de historia. ¿Y tú que hablas inglés también? Hablo inglés también. Claro, y por eso luego componer y comunicar. No podemos moverte por la frontera aplicándole a un oficial británico que tenga que entrar a tocar un festival, ¿verdad? Claro, sí, convencer, hacerle cantar Machete Chepope al público de Dublín fue una de las mejores experiencias. Claro. Muy loco fue, en serio. Y vos le explicás a ella de qué habla la canción. Comenzaba siempre, nosotros sabemos mucho de ustedes y ustedes no saben nada de nosotros. Okay. Entonces, hora de que aprendan algo. Y yo le contaba sobre la guerra de la Triple Alianza, le contaba sobre el 70% de la población exterminada. Sí. Les contaba sobre, principalmente en Dublín, hablé sobre la intención de exterminar una cultura, ¿verdad? Porque el guaraní se iba a morir, igual que ellos con el gaélico. Entonces ambos veníamos de ser atacados por imperios, ellos por el imperio inglés y nosotros por el brasileño. Y entonces hice un paralelismo que funcionó muy bien. Se volvió un horno ese show cuando me dije eso. Claro. Porque ahí podía morir gente. Y estuvo muy bueno, fue muy divertido y creo que por eso la historia nos une, ¿verdad? Hay que buscar la manera de hacerlo. Qué interesante, porque hablamos de culturas aparentemente totalmente desconectadas. Sí. Sin embargo, se encuentra el elemento en común que identifica, ¿no? Tal cual. Estuvimos al lado de países que eran mucho más poderosos que nosotros y casi fuimos exterminados por ellos. Claro. Ellos sintieron lo mismo que nosotros. Es que sienten hasta ahora, porque con el problema de Rusia-Ucrania, con el problema de Medio Oriente, eso es un tema siempre actual, ¿verdad? Es muy actual y Europa es como está ahí en el medio de todo, siempre está cambiando y ellos les encanta vernos tocar porque ellos se sienten de una cierta manera muy cercano a lo que nos está pasando a nosotros también. O sea, cuando salís afuera te das cuenta que hay más cosas que nos unen, que nos separan y lastimosamente los gobiernos no se dan cuenta de eso. Interesante. Hasta ahí nomás, porque si no vamos a terminar ya. José María, senador. No. O del Frente Unido Metalero. Ahí está, me gusta ese partido. Bueno, ya en la parte final, José María, disfruto mucho esta charla. Hace rato no hablábamos, nos debíamos esta charla. Sí. Y creo que la mejor demostración de todo lo que hablamos es que en una semana más están en Europa, que no fue fácil. No. Pero que para que esa gente que está viendo, a un chico que le gusta esto, y que dice no va a andar, no va a funcionar, sí puede ser. Sí puede ser. Sin romanticismos, Ajá. sin decir que, ay no, si crees es un... No, sí. es mucho laburo. Sí. Si sos músico, tenés un laburo extra. No vas a poder vivir la música directamente en el Paraguay. Hay que aprender a ser multifacético. No quiere decir que porque seas dentista tenés que abandonar tu sueño de ser músico. Claro. Y yo creo que la calidad de vida importa demasiado. Si vos tenés un sueño, no dejes de lado porque eso termina en una frustración después. Y te va a costar plata tu frustración. Te vas a tener que ir al médico. Así es que, vos luego cumplí tu sueño. Así como nadie le dice nada que se va a jugar fútbol. Al que sea el exapio, alguien le dice, che, vos no vas a ser más futbolista. Claro, igual crees que vas a jugar Real Madrid. Y claro, entonces dejale al tipo que toca guitarra. Dejen de tirarle para abajo a nuestros artistas. Que de repente un tipo de 50 años puede escribir un gran libro. Dejale que escriba. Un tipo de 60 años puede escribir un gran libro. Un tipo de 70 puede escribir un gran libro. Claro. O tocar en un grupo de rock. Sí. Dejen de ponerle barreras a su prójimo, por favor. Me encantó ese mensaje y recojo el otro también.
metaleros que están en el closet, salgan. Salgan, no hay problema. Hoy se acepta más que nunca. Nadie le va a echar culpa de haber tocado cumbia antes. Nada, Pero hablando en serio, y ya para concluir, te veo bien, José María, te veo completo. Dame los nombres de la banda para que la gente recuerde. José María González, vocalista, Sí. Marcelo Saracho en el bajo y Rati González en la batería. Power Trio. Power Trio. ¿Y el sonidista? El sonista se llama Adrián Ortiz, el que va con nosotros, viaja de Paraguay. Él Claro. también fue productor del disco anterior y por eso conoce de Eso te Peapa. iba a decir, es casi un integrante más. Es casi un integrante más. Y estamos ya trabajando con él de vuelta a la preproducción del próximo disco. Ustedes nos ponen pista encima. Usamos pista de voces. De voces. Tenemos un tema que se llama Obscure and Violent, que tiene un canto gregoriano encima. Ajá. Y tenemos, obviamente, Machete Chepope, Sí. que aparecen las voces gritando Machete Chepope y el Padre Nuestro en guaraní. Claro, el padre nuestro Maganí. Pero digamos, las guitarras, el bajo y la batería son No, el no te perdona, eso es el metalero. Ahí, Si vos claro. tirás pista de guitarra, ahí mismo te queman. Claro, claro. Esa no puede. No. Claro, Tiene que son ser hecho a mano. a mano. Y, por cierto, con mucha calidad técnica. José María, te agradezco mucho esta visita. Me gustaría poner un videito ahí atrás de Cuasa al terminar, si hay tiempo, director. Por lo pronto decimos gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto y quizás después te traiga materiales para ver cómo fue la gira, te mostramos cómo fue todo por acá. ¿Cómo es? ¿Así o así? Así. La mano cornuta, creada por Ronnie James Dio y no es el diablo. ¿Saben qué es? ¿Qué? Es para evitar el mal de ojo. Porque él le suplantó a Ozzy Osbourne Sí. y todo el mundo le ponía Ozzy volvé. Entonces él, como italiano, se le hacía esto para que no le ojeen. Su abuela le enseñó. Ahorita, ese es el para que aprendan, no es el Bueno, diablo. Genial, entonces, la mano cornuta, nos vamos. Para los que nos José tiran mala María. onda. Ahí está. Larga vida al rock and roll. Chao. Chao, chao.